estamos en las últimas sesiones de una serie de mensajes que empezamos hace meses atrás hablando sobre la vida de David, y hoy nos toca la sesión 12. Y si tienes tu Biblia, vamos a estar viendo algunos pasajes. Si tienes un cuaderno para tomar algunas notas, te animo a encontrar un cuaderno. Vamos a estar hoy continuando hablando sobre la vida de David, y esta es la sesión 12. En la última sesión que hemos compartido, hemos hablado sobre el pecado de David. Estamos hablando sobre esta situación con David y Betsabé. Estamos hablando sobre el pecado de David con Betsabé. Y hoy queremos continuar la historia y queremos hablar sobre más cosas. Lo que queremos ver hoy, queremos hablar sobre la respuesta de Dios. Queremos hablar como al principio y ver cómo Dios tiene que confrontar a David. Y también vamos a empezar a ver el arrepentimiento de David. En la próxima sesión que vamos a tener, creo que vamos a hablar específicamente sobre el Salmo 51, que es una oración poderosa, es una oración que es un modelo de un verdadero arrepentimiento. Entonces, en la próxima sesión vamos a hablar específicamente sobre Salmo 51. Pero hoy quiero hablar más sobre este contexto y lo que sucede con este pecado que David tiene con Betsabé, y cuál es la respuesta de Dios, qué es lo que Dios tiene que hacer. Sabemos que Dios le da tiempo a David para arrepentirse, y no lo hace. Entonces tiene que hacer otras cosas para tocar su corazón. Y cuando hablamos de este principio, de este tema, ciertamente hay cosas negativas que han sucedido en la vida de David. Hemos estudiado el contexto. En la última sesión hemos estudiado el contexto de lo que pasa en 2 de Samuel capítulo 11. Parece que las cosas están empeorando, pero las cosas cambian aquí. Y si puedes abrir tu Biblia, vamos a estar leyendo algunos pasajes en 2 de Samuel capítulo 12 esta mañana. En 2 de Samuel capítulo 12, voy a abrir mi Biblia ahí en mi compu al mismo lugar. Pero 2 de Samuel 12, vamos a empezar en el versículo 1. Pero parece que las cosas están empeorando. Dios le da tiempo a David para arrepentirse, como Dios nos da tiempo para arrepentirnos por las cosas en nuestras vidas. Y siempre digo a las personas, debemos tratar de arrepentirnos lo más rápido posible. Cuando caemos en el pecado, debemos arrepentirnos lo más rápido posible. Yo sé que lo que Dios hizo en la última sesión, porque leemos algunos comentarios de las personas, algunos testimonios después de la enseñanza, la última sesión, y sé que cuando estamos hablando sobre el pecado de David, hemos orado, hemos tomado un tiempo al final de la enseñanza para abrir nuestros corazones con Dios, para arrepentirnos. Y yo sé que Dios ha sacado varias cosas a la luz en la última sesión, pecados que tenemos en nuestras vidas, pero vamos a ver un poco más de la respuesta de Dios. Pero hoy vamos a empezar a ver la reacción de David, y vamos a entender que esta historia también es una historia de gracia, de misericordia, es una historia de restauración también. Entonces parece que las cosas están empeorando en la vida de David, pero todo cambia aquí en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1, cuando dice la palabra, la primera frase aquí en el capítulo 12, 2 de Samuel 12, dice: Jehová envió a Natán a David. Y tienes que subrayar esta frase: Jehová envió a Natán a David. Entonces David tuvo tiempo para arrepentirse, no lo hizo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios usa al profeta Natán como instrumento para hablar la verdad a David. Vamos a ver cómo lo hace para confrontar a David, pero es en esta confrontación que David va a tener que la historia de restauración empieza en la vida de David. Ha caído en terribles pecados en su vida. Hemos visto la progresión del error en su vida, la progresión del pecado. Muchos de nosotros lo hemos hecho con varios pecados en nuestras vidas. Hemos estado en una progresión de error y pecado.
Hemos llegado a unos puntos muy bajos en nuestras vidas, pero quiero darte la buena noticia hoy. Con nuestro arrepentimiento, siempre la historia puede cambiar. Amén. Entonces la historia de restauración empieza aquí en la vida de David. No sé lo que has pasado en tu vida, lo que estás pasando en este momento. Creo que la palabra que venimos para compartir hoy es que hay luz, hay una posibilidad de algo nuevo. Dios quiere tomar tu situación, la situación en tu vida en este momento y quiere convertirla en algo hermoso, en algo glorioso. Y creo que es la palabra que tenemos que recibir esta mañana con respecto a nuestro pecado. Pero la historia de restauración empieza aquí en la vida de David cuando dice esta frase: Jehová envió a Natán a David. Y muchas veces necesitamos confrontación en nuestra vida. Dios, ¿en qué sentido? Dios confrontándonos a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, Dios usando otra persona también para decirnos la verdad, y eso sucede mucho para nosotros, ¿no? Entonces necesitamos, hermanos, ser confrontados para que empiece un tiempo de restauración en nuestra vida. Dios tiene que nos da tiempo para que podamos arrepentirnos. Si no lo hacemos, a veces trae un amigo, una persona, un familiar, un pastor, alguien en nuestra vida para ayudarnos a ver con claridad, para decirnos la verdad que duele, pero la verdad en amor. Y esa es la verdad que David tiene que recibir aquí al principio del capítulo 12. Pero vamos directamente a la palabra. Estamos en el versículo 1, segunda de Samuel 12. Leemos hasta el versículo 4. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 12. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, este corderita, ¿no? Entonces, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, pero que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, ¿no? Entonces, viene el profeta Natán para contar esta historia a David, esta parábola, y que Dios va a usar para tocar su corazón, que en realidad Dios va a usar para quebrantar su corazón. Hermanos, ¿cuántas veces Dios trae su palabra con el propósito de quebrar nuestro corazón, de quebrantar nuestro corazón? Dureza tenemos en nuestro corazón muchas veces, y viene con su palabra para realmente penetrar nuestro corazón, quebrantar nuestro corazón. Es el poder de la palabra de Dios. Pero aquí viene el profeta Natán para contar esta historia a David. Y lo que está pasando. Y no te olvides que David tenía 3 profetas principales en su vida. Hemos hablado de eso en otra sesión, pero Samuel era el profeta mayor que ungió a David. Hay otro profeta que es el profeta Gad, que era contemporáneo de David, cerca en edad. Y ahora tenemos aquí el profeta Natán, que era un profeta más joven que David, ¿no? Entonces, como puedes imaginar, es una situación intensa. Si puedes tratar de ponerte en esta situación, en esta escena, escuchando este discurso y esa conversación con Natán y David. Pero es una situación intensa tener un profeta que es más joven, en este caso el profeta Natán, que va a estar delante del rey David. Es el rey David. y un profeta joven va a ir para ser un instrumento de Dios y señalar este pecado oculto que hay en la vida de David. Y Dios va a usar esta historia, esta parábola para exponer el corazón de David. Pero aquí viene este profeta joven para hacerlo, para ser instrumento de Dios. Entonces vemos aquí que Natán cuenta una parábola a David sobre 2 hombres
Y es esta historia, un hombre rico, un hombre pobre, y es esta historia que Dios usa para empezar a tocar el corazón de David y mostrar a David el pecado oculto que todavía tiene en su corazón. Dios le ha dado tiempo, meses, para poder arrepentirse. No lo hizo. Trae el profeta Natán y para usar esta parábola para exponer su corazón, exponer el pecado oculto que tiene en su corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor viene con la palabra de Dios, la palabra para exponer cosas que estamos ocultando en nuestro corazón, pecados que necesitan salir a la luz, pecados que necesitan ser expuestos, ¿no? Entonces Dios usa esta parábola para exponer el corazón de Dios, y es una estrategia poderosa que el Espíritu Santo da al profeta Natán. Es una parábola sobre dos hombres, un hombre rico, un hombre pobre. Mira una vez más el versículo 2 y dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Y tenía numerosas ovejas y vacas. Versículo 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él. Mira la importancia de esta corderita en la vida del hombre pobre. Él había comprado, criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, dice. Versículo 4, continúa la historia, leemos una vez más. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Alguien ha ido a visitar al hombre rico, no quería tomar de sus vacas o ovejas para darle de comer, sino que tomó, mira lo que hace el hombre rico, tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces la historia continúa. Si puedes imaginar al rey David sentándose en su silla de rey, escuchando esta parábola, esta historia, pero el rey David está en su silla de rey mientras está escuchando la historia, y es de esta silla del rey que David, es el lugar donde David actúa como juez sobre todo Israel. Pero David no entiende, lo que no entiende en esta historia, en este momento, no entiende algo tremendo, que David no entiende que es él. Es él quien está siendo juzgado a través de esta parábola. Él está escuchando la historia, pero no se da cuenta que, como vamos a leer en algunos versículos más, es él. Él es el hombre rico, ¿no? Entonces, Dios, usando esta historia para exponer el pecado en la vida de David, es él quien está siendo juzgado a través de esta parábola. Leemos los versículos 5 y 6. Entonces dice, escucha la historia de David, y entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, mire la respuesta de David, dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Escucha las palabras de David, es digno de muerte, y debe, versículo 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces David se encendió en ira escuchando lo que pasa en esta historia, y él pronuncia un juicio contra aquel hombre rico. Pronuncia un juicio sin saber, una vez más, que David él es el hombre rico en esta historia. Él es el hombre rico representado aquí en esta historia. En realidad no sabe David que él está hablando una palabra de juicio sobre su propia vida. Las palabras que están saliendo de su boca, está hablando una palabra de juicio, condenación, en realidad una sentencia de muerte sobre su propia vida. En juzgar a este hombre rico, David condenó a sí mismo.
condenó a sí mismo porque Él es el hombre rico, como vamos a ver en un momento. Y hermanos, esta es nuestra naturaleza. Déjame simplemente enfocarme en esta frase por un minuto, porque necesitamos entender y recibir esta palabra, porque esta es nuestra naturaleza humana. Tú lo sabes, yo sé también qué es lo que hacemos como humanos. ¿Qué es lo que hacemos? Somos muy rápidos para identificar el pecado en los demás. Yo soy capísimo para experto en identificar el pecado en la vida de mi hermano. Somos muy rápidos para identificar el pecado en las otras personas, en los demás, pero no tan rápidos para señalar e identificar los pecados en nuestro propio corazón. Y esa es nuestra naturaleza humana, que Dios nos ayude a ser liberados de esta naturaleza, pero es lo que hacemos. Señalamos el pecado en la vida de la otra persona y no ponemos la luz sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio corazón. Entonces David dice que el que tal hizo es digno de muerte. Digno de muerte. Puedes imaginar esta escena, tratar de ponerte en el lugar donde están y estás escuchando, estás viendo en el lugar del rey, cerca al trono del rey, y entra el profeta Natán y tiene una palabra para David, y tú estás ahí con todas las otras personas escuchando y va a ver lo que sucede, ¿no? Pero David dice, el que tal hizo es digno de muerte. Y puedo imaginar, ¿no? Natán le dice, bueno, ¿hay algo más que quieres decir, David? ¿No tienes algo más para decir? Y David dice, sí, el hombre rico debe pagar la correa con 4 tantos, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. Miren lo que sucede, versículos 7 y 8. Entonces dijo Natán a David, subraya esta frase, porque aquí viene la bomba, viene la bomba, porque Natán le dice a David en el versículo 7, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre rico. Es lo que viene para decirle el profeta Natán. Leemos versículos 7 y 8. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Versículo 8, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces viene esta revelación a través del profeta Natán, que David es el hombre rico. David es el hombre que ha robado del hombre pobre, y él es el hombre rico representado en esta historia. Entonces expone aquí, versículo 9 también, el pecado de David. Versículo 9, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces expone el pecado de David, lo que estaba oculto, lo que estaba en las tinieblas, lo que David estaba guardando, lo que David pensaba, bueno, tal vez, wow, he escapado, ¿no? He evitado el juicio, he evitado la consecuencia. Es lo que hemos hablado en la última sesión. Nuestros pecados llevan consecuencias, pero David pensando que por meses, todo el tiempo de gestación de este bebé que tuvo con Betsabé, todo este tiempo Dios lo dio tiempo para arrepentirse, pero David pensando que ha escapado, que ha evitado el juicio de Dios, las consecuencias, pero wow, viene el profeta Natán con esta revelación a través del Espíritu Santo para exponer y señalar el pecado de David. Wow, David es completamente sorprendido en este momento, totalmente abrumado, escuchando esas palabras de parte de Jehová a través del profeta Natán. Seguimos leyendo la historia, simplemente leyendo la palabra. Mira lo que sucede. Versículo 10. Por lo cual ahora sigue pronunciando ese castigo y juicio sobre la vida de David. Versículo 10, y ese es fuerte consecuencia. Por lo cual, versículo 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
Por cuanto, mira esta, y subraya esta frase, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Pronuncia el castigo, hable el juicio de Dios sobre la vida de David. No se apartará jamás de tu casa la espada. Y les digo, hermanos, es un juicio terrible, es una consecuencia fuerte y terrible en la vida de David, porque cuando sigues estudiando la vida de David, es un juicio terrible, porque David todavía tiene unos 25 años más de tiempo en su reinado sobre Israel antes de morir. Entonces está hablando este juicio esta consecuencia, y David va a sufrir las consecuencias por 25 años más en su vida antes de morir. Y la espada que jamás se apartará de tu casa, la espada aquí representa conflicto, representa violencia, nunca se apartará de tu casa por el resto de tu vida, está diciendo. Entonces, qué fuerte la palabra. David, tu familia tendrá una contienda constante, es lo que vemos. Vamos a hablar de eso en una próxima lección, sobre las contiendas en la vida de David. Pero David, tu familia tendrá una contienda constante expresada en violencia. Y viene esta palabra del Señor. David, todavía vas a derrotar a los enemigos de Dios. Eso es lo que todavía tendrás mucha riqueza. Todavía verás el tabernáculo de Dios avanzar. Todavía vas a escribir los salmos. Todavía vas a disfrutar tu relación con Dios. Pero vas a tener esa otra dimensión en la historia de tu familia. Vas a tener contiendas en tu familia expresada en violencia. Va a experimentar algunas cosas hermosas. Sabemos que Dios lo perdona porque se arrepiente David. Dios lo perdona, Dios lo ama, y vamos a hablar de eso porque es una historia de restauración. Pero hermanos, hemos hablado, vivimos con las consecuencias, y David lastimosamente vive con las consecuencias de este pecado por el resto de su vida, 25 años, y estudiando todo lo que sucede con Absalón y todo en su familia, conflicto, problemas, violencia. Está sufriendo las consecuencias de esta espada en su casa. Pero mira esta frase en el versículo 10. Quiero enfocarme en esta frase y subraya esta frase, porque mira lo que Dios sigue diciendo en el versículo 10. Y dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Pero escucha esta frase, dice, y subraya, por cuanto me menospreciaste. Por cuanto me menospreciaste. Entonces entiende esta revelación bien, hermanos. Sí, David pecó contra Betsabé. Betsabé pecó también. David pecó contra Betsabé. David pecó contra Urías. Pecó contra sus familias y contra otros también. Pero entiende esta revelación. Lo que trae más dolor al corazón de David es que menospreció y traicionó a Jehová. Menospreció y traicionó a Dios. Y hemos hablado de eso. Los pecados en nuestras vidas afectan a los demás, pero tus pecados y mis pecados, tenemos que entender, principalmente son pecados contra Dios, contra Él. Y David se da cuenta de eso en la historia, en su arrepentimiento. Entonces el Señor dice, por cuánto me menospreciaste. Entonces los pecados en tu vida, en mi vida, son pecados en realidad, sí, afectan a otras personas, pero son pecados contra Dios. Entonces por eso tenemos que siempre tomar el paso hacia el Señor, arrepentirnos lo más rápido posible. Pero el Señor dice a David, David, es algo personal para mí. Te amo y sé que tú me amas. Y es algo personal. Por cuánto me menospreciaste. Sí, pecaste contra otras personas, pero me menospreciaste a mí, David, y me lastima el corazón porque es algo personal. Yo te amo y sé que en lo profundo de tu corazón me amas mi presencia, amas mi palabra. Tú amas mi presencia como nadie más. ¿Sabes? Lo dice Dios. Compartimos secretos juntos. Tenemos una relación íntima.
David, ¿qué pasa? Dios le dice, me menospreciaste a mí, la relación que tenemos. Y yo sé que ciertamente es una frase, hermanos, que quebranta el corazón de David más que cualquier otra cosa, porque aquí tenemos un verdadero adorador, aquí tenemos un varón conforme al corazón de Dios, aquí tenemos un varón que ama la presencia de Dios, que de verdad ama la palabra de Dios, pero se metió en esos problemas y ha caído en este pecado. Y David, yo sé que esta frase quebranta su corazón cuando Dios dice, me menospreciaste a mí. Entonces, en el versículo 11, sigue, ¿no?, el juicio y mira lo que dice el versículo 11. Así ha dicho Jehová. Continúa aquí el profeta Natán compartiendo esta palabra. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré, mira eso, levantar el mal sobre de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El juicio continúa. Dios dice que Él va a levantar un adversario en la vida de David. Dios dice, voy a levantar a esta persona, y lo que es más fuerte, yo voy a ayudar a esta persona a tener éxito contra ti. No puedo entender las consecuencias a veces de lo que sucede en nuestras vidas. Aquí viene otra bomba de revelación que Dios trae a través del profeta Natán. ¿Sabes qué, David? Y este adversario será de tu propia casa. Les daré así, dice ahí, a tu prójimo. Será de tu propia casa. Será, como sabemos, conociendo la historia de David, será uno de tus propios hijos que voy a levantar. Él te va a traicionar de la misma manera. Qué fuerte la consecuencia, hermanos. Y por esa razón tenemos que mantenernos humildes, acercándonos a Dios, arrepintiéndonos al Dios de misericordia, al Dios de la gracia que nos perdona. Pero Él te va a traicionar de la misma manera que me has traicionado a mí. Y muchos deben saber que está hablando de su hijo Absalón, ¿no? Entonces vamos a hablar de Absalón en una de las últimas sesiones un poco. Pero dice, yacerá con tus mujeres, se va a acostar con tus mujeres a la vista del sol. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hablando de lo que Absalón hará. Y lo fuerte aquí es que, como dice la palabra que viene del Señor, y no será algo privado, como el pecado de David y Betsabé, será algo público, Entonces, esta palabra es fuerte, lo que el profeta Natán trae a David a través del Espíritu Santo. Y una vez más, los versículos 7 y 8 es como que tiene el Señor a hacerle recuerdo a David de todas las bendiciones que él ha recibido en su vida. Si te acuerdas lo que dice en el versículo 7 y 8, tiene que hacerle recuerdo a David de todas las bendiciones. Yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor. Y tiene que hacerle recuerdo de todas las bendiciones. Versículo 9 expone el pecado de David. Y versículos 10 a 12 habla de este juicio que vendrá. Porque David menospreció el Señor y la palabra del Señor. Menospreció el mandato del Señor. Menospreció esta relación. Interesante también, solo lanzo eso, pero interesante que en el versículo 6, cuando David está escuchando esta historia que Natán está contando, David escucha la historia que habla del hombre rico y él mismo responde, dice que el hombre rico debe pagar la cordera con 4 tantos, y solo lanzo eso. Interesante conectar a veces las cosas en la palabra. El Espíritu Santo tiene toda la revelación y oro para que Él te dé el espíritu de revelación y sabiduría. Pero es interesante que David, con su misma boca, él dice que él debe pagar la cordera con 4 tantos. Interesante que 4 de los hijos de David murieron tal vez antes de tiempo, uno podría decir.
El primer hijo que nace de Betsabé, no sabemos cuál es su nombre, pero sabemos que una de las consecuencias es que murió David. Su otro hijo, Amnón, muere. Absalón muere también. Y otro hijo, Adonías, murió. Puedes buscar su referencia, pero fuerte también que David tenía muchos hijos. Algunos piensan entre 15 a 19 hijos tal vez, ¿no? Pero David perdió 4 hijos, la misma cantidad de corderos, ¿no? Que el hombre rico tenía que perder en la parábola. Pero a veces no vivimos las consecuencias de nuestros pecados, ¿no? Entonces no estoy diciendo eso porque yo no creo que Dios, es así, ¿no? Solo es ver la revelación. Si hacemos algo, Él va necesariamente quitar algo de nosotros, ¿no? ¿Quién puede entender el corazón de Dios? Él es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer, ¿no? Pero el punto es que tenemos que vivir las consecuencias de nuestro pecado, y a veces no vivimos las consecuencias inmediatamente, ¿no? Entonces, escucha lo que escribió Salomón, el hijo de David, en Eclesiastés 8:11. Toma nota de esta referencia. Eclesiastés 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Entonces muchas veces no vivimos las consecuencias del pecado inmediatamente. Entonces pensamos que podemos seguir viviendo sin sufrir las consecuencias. Pero es algo que Dios ha establecido. Vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces simplemente tenemos que buscar el arrepentimiento, la misericordia, la gracia de Dios. Entonces en este momento las consecuencias tal vez nos alcancen, pero la buena noticia es que Dios nos perdona y nos limpia cuando nos arrepentimos. Entonces hemos visto el contexto, hemos visto la progresión del error, pero quiero cambiar ahora y empezar a ver este cambio en la historia, la reacción de David. Y una vez más, en la próxima sesión vamos a enfocarnos específicamente en el Salmo 51. Pero aquí en 2 de Samuel 12, versículo 13, vemos que David reconoce su pecado. ¿Cómo responde a toda esta palabra, esta bomba de revelación que trae el profeta Natán? En el versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Él entendió que su pecado era contra el Señor. Menospreciaste a mí, dice el Señor a David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Ahí inmediatamente: no morirás. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David reconoce su pecado. Pero interesante, David no echó la culpa a nadie más, no echó la culpa a Betsabé, por ejemplo. Él aceptó la responsabilidad por su pecado. Lo que tenemos que hacer, hermanos, aceptar la responsabilidad por nuestros propios pecados. No echó la culpa a nadie más, aceptó responsabilidad él mismo. Y esta actitud en respuesta a su pecado es la actitud en el corazón de David que agradó a Dios. David se vio a sí mismo como pecador y alguien que necesitaba de la misericordia de Dios. Y si queremos tener un corazón como David, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que reconocer los pecados de nuestras vidas. Tenemos que aceptar la responsabilidad. Pero viene la palabra y dice: no morirás. Es la palabra que viene a David. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Es fuerte. ¿Qué significa hacer blasfemar los enemigos de Dios, ¿no? Entonces contra Jehová. Y David era un hombre, no te olvides, era un hombre que amaba la presencia de Dios. Amaba la presencia de Dios, amaba la palabra de Dios, tenía una relación con el Señor. Pero cuando cometió este pecado, causó que otros piensen: bueno, tal vez Dios no es tan bueno. ¿Sabes qué? Tal vez Dios no es tan hermoso. Tal vez Dios no es tan poderoso ni atractivo. Si alguien como David puede caer,
yo no tengo ningún chance para sobrevivir y tener éxito en mi vida cristiana. Tal vez algunos estaban pensando eso, y ese es el impacto que puede tener nuestros pecados, cuando caemos en las vidas de las otras personas. Cuando un líder cae así desde un lugar tan alto, obviamente causa que los enemigos blasfemen el nombre de Jehová. Pero dice Jehová: remitido tu pecado, David, no vas a recibir lo que tú mereces. Y esa es la gracia, la misericordia de Dios. Aunque Dios lo perdona, hay consecuencias. Aunque su comunión con Dios es restaurada, hay consecuencias, porque el niño que nació tenía que morir, ¿no? Entonces, podemos seguir leyendo un poco aquí más en versículo 15. Natán se volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer Urías había dado a David. Enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Entonces, en esos versículos, desde el versículo 15 a 25, vemos que este juicio y perdón que viene en la vida de David. En el versículo 16, David empieza a interceder. Y qué fuerte esta imagen de la intercesión, porque Dios ya había dicho que el niño iba a morir. Pero aún sabiendo eso, Dios dice que va a morir, yo voy a interceder. David intercede y apela a la misericordia de Dios y la gracia de Dios, ¿no? Entonces, qué fuerte imagen de intercesión, de que debemos seguir orando por las cosas de nuestras vidas, por las situaciones, por las circunstancias. No debemos orar con menos fuerza, debemos orar, interceder con más fuerza, con más poder. Y vemos el versículo 20, saltamos al versículo 20 y vemos lo que dice aquí. Un minuto, voy a volver a 2 de Samuel 12, versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, esa es su respuesta, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Vemos la respuesta de David después de su arrepentimiento, después de interceder, después de confesar su pecado. Se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová para adorar. Tiene una respuesta de adoración, lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Después de caer en el pecado en nuestras vidas, después de arrepentirnos, tenemos que levantarnos, tenemos que lavarnos, tenemos que ungirnos nuevamente, tenemos que entrar en la casa de Jehová, en el lugar, en la presencia de Dios, para adorar. Una respuesta de alabanza, una respuesta de adoración. Y dice versículo 21, le dijeron sus siervos: ¿qué es eso que has hecho? Porque por el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantaste, comiste pan. Versículo 22, y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y oraba, diciendo. Y mira esta frase, subraya este versículo 22, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Estaba intercediendo, buscando la misericordia, la gracia de Dios. ¿Quién sabe? Qué fuerte la pregunta. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? La respuesta de David es una respuesta de alabanza, es una respuesta de adoración. Entonces, no hay nada mal cuando hablamos con Dios en la oración, lo preguntamos sobre ciertas cosas. Tenemos que presentar esas peticiones delante de Dios. Pero en vez de cuestionarle a Dios y solo preguntarle por qué hizo tal cosa, nuestra prioridad debe ser levantarnos, lavarnos, adorar al Señor Jesús. Y aunque estaba triste, David entendió que la muerte del niño no significaba que Dios no lo amó. Y David no cuestiona a Dios con una ofensa en su corazón. Toma nota de esta referencia, Joel 2:13. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardó para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo.
Entonces, sin importar cuán difícil, cuán complicado una situación, debemos tratar de tener el corazón de David. Debes tratar de tener el corazón de David, un corazón que dice, en medio de la oscuridad, en medio de la tribulación, que va a interceder, vamos a arrepentirnos, interceder y decir, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia de mí? Misericordia de mí. Y vamos terminando hoy, otra vez, 2 de Samuel 12, versículo 24. Mira, y consoló David a Betsabé su mujer. 2 de Samuel 12, 24. Consoló David a Betsabé su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, mira eso, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Subraya eso, el cual amó Jehová. Salomón, si quieres tomar nota, significa paz. Y mira el versículo 25. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. ¿No? Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jededías a causa de Jehová. Qué fuerte que dice y muestra que hay un cambio en la historia. Muestra que hay la posibilidad de restauración. Y hermano, eso que quiero orar sobre tu vida terminando este mensaje. Que sea lo que sea la situación en la cual tú estás en esta mañana, el pecado en el cual has caído, puedes arrepentirte, puedes levantarte. Y si hay algo que podemos entender de esta parte de la historia de David, es que empieza un cambio de restauración, un nuevo camino en su vida, un camino hacia otras cosas. Y todos tenemos esta misma posibilidad de arrepentirnos, levantarnos y cambiar la historia de nuestra vida, cambiar la historia de nuestra familia, cambiar la historia de nuestras generaciones. Pero me imagino que dice aquí en versículo 25, envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Me imagino qué está pensando David. Oh no, otra vez, ¿no? Otra vez el profeta Natán viene a mi casa con una palabra. El profeta Natán, ¿quién está tocando la puerta? Es el profeta Natán. Oh no, porque la última vez que él vino, no trajo una palabra muy buena para mí, necesaria, una palabra de verdad, pero una palabra que en mi carne no quería escuchar. Entonces, oh no, el profeta Natán está tocando la puerta otra vez, pero trae otro mensaje. Y mira este mensaje, es como que, hola Natán, ¿qué palabra tendrá el Señor esta vez? Pero Natán viene con esta palabra. El Señor dice, David, que debes darle el nombre de Jededías a Salomón. ¿Por qué? ¿Y qué significa Jededías? Significa amado del Señor. No pierdes eso, lo que te voy a decir. Amado del Señor. Qué poderosa la palabra que viene a través del profeta Natán. David, sé que has pasado por un tiempo de juicio por tu pecado, pero cada vez, escucha eso, cada vez que miras a tu hijo Salomón, Jededías, quiero que sepas que Dios te ama, que Dios lo ama a él y Dios te ama a ti. Qué fuerte, qué tremendo, hermanos, que de la boca de del mismo profeta que trajo una palabra de juicio contra David, ahora trae una nueva palabra confirmando que el Señor ama a Salomón y ama a David. Y hermanos, yo sé que es una palabra que va a sostener a David en los próximos 20 años de su vida, mientras la espada está destruyendo su familia, mientras él está viviendo las consecuencias. Esta palabra lo va a sostener. David va a poder recordar esta palabra y saber que Dios lo ama. Y hermanos, los niños son el fruto en nuestra vida. Y Salomón representa el fruto del arrepentimiento en la vida de David. Después de su arrepentimiento, y Dios bendice ese fruto del arrepentimiento en nuestras vidas. Dios está feliz, lo que dice la palabra, está feliz cuando cada pecador se arrepienta. Cuando un pecador se arrepienta, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta porque las personas están regresando a Dios, están arreglando las cuentas con Dios. Por esta misma razón, en los últimos días, en esos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, el mensaje más principal de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepiéntense. El primer mensaje de Jesús
Jesús. Arrepiéntense. El primer mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. ¿Qué haremos? Dicen las personas. Arrepiéntense. Entonces va a ser una palabra tan fuerte, el arrepentimiento en esos días, y Dios va a bendecir el fruto del arrepentimiento en tu vida. Entonces Dios está feliz cuando nos arrepentimos. Y Salomón le hará recuerdo a David que Dios lo ama. David tenía muchos hijos, como les dije, algunos consideran entre 15 a 19 hijos. Pero Salomón era uno de los hijos menores, que mientras David veía que David estaba, los otros hijos peleando, siempre podía mirar a Salomón y recordar la promesa y la palabra de Dios, diciendo te amo, porque trajo una palabra a través del profeta Natán para confirmar, Dios lo ama a él y Dios te ama a ti. Es más, nuestro Padre Celestial, a ver, entiende eso, nuestro Padre Celestial escoge la línea de David y Betsabé, Salomón, para traer a Jesús a esta tierra. En esta línea, y puedes estudiar la genealogía de Jesús y vas a ver otras personas en la línea de Jesús y decir, ¿cómo está esta persona en la línea de Jesús? ¿Cómo puede ser Rahab en la línea de Jesús? ¿Cómo puede ser Betsabé? ¿No? Entonces Dios está haciendo una declaración tan fuerte, y esa es la declaración: te voy a mostrar lo hermoso y lo glorioso que puede venir de una situación tan horrible. Y quiero hablar eso y orar eso sobre tu vida terminando la enseñanza en este momento. Porque no sé cuál situación en la que estás. No sé la situación y la circunstancia en tu vida. Nos conectamos de naciones diferentes para recibir la palabra del Espíritu Santo. Conoce tu corazón y conoce tu situación. Pero puedes estar pasando por momentos muy difíciles en tu vida, de tristeza, de pesadez, de pecado, pero a través del arrepentimiento, y Dios viene para decirte hoy, te voy a mostrar lo hermoso y lo glorioso que puede venir a una situación tan horrible. Entonces ese desierto y esta situación horrible que estás pasando en este momento, usa esta historia de David para tener ánimo, para sentir gozo y saber que aun estoy en medio de una situación difícil y horrible y terrible, Dios hizo algo hermoso. Miren la historia de David. Dios hizo algo hermoso. Dios hizo algo glorioso a través de su arrepentimiento. Dios ha bendecido el fruto de su arrepentimiento y Él va a hacerlo en nuestras vidas también. Entonces ese es el mensaje para tu vida hoy. Debes tener ánimo, tener confianza, sabiendo, hermano, hermana, que Dios puede convertir tus fracasos, tus debilidades en algo hermoso, en algo glorioso. Solo tienes que acercarte a Él con un verdadero arrepentimiento y Él hará una obra gloriosa en tu vida, en la vida de tu familia. Entonces quiero terminar hoy orando eso hoy sobre tu vida, sobre mi vida, acercándonos a nuestro Padre una vez más con un corazón arrepentido, pidiéndole a Dios que Él convierta a nuestros fracasos en algo hermoso, en algo hermoso. Entonces, si puedes hacerlo donde tú estás, si quieres hacerlo, levanta tus manos ahí donde tú estás y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Señor Jesús, tú conoces mi corazón. Señor Jesús, tú conoces la situación en mi vida. Tú conoces lo que estoy pasando. Conoces los pecados en mi vida. Estoy sufriendo. Estoy pasando por un momento de dolor. Estoy pasando por un momento de tristeza. Pero me arrepiento hoy, Señor Jesús. Me acerco a ti y recibo ánimo y confianza de tu palabra hoy, sabiendo que tú vas a tomar esta situación tan difícil en mi vida y harás algo hermoso. Señor Jesús,
harás algo glorioso en medio de esta situación. Cambiarás mi historia y la historia de mi familia. Gracias, Señor Jesús, por no olvidarme, por no dejar de amarme. Te damos la gloria. Tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén, hermanos. Qué hermoso tiempo para poder recibir la palabra de Dios esta mañana. Te animo a seguir acercándote al Señor con todo tu corazón y deja que esta palabra sea una palabra de aliento para tu vida. Tal vez hay personas pasando por momentos difíciles, pasando por momentos de tristeza. Yo conozco personas escuchando esta enseñanza que sé que están pasando por momentos difíciles, sé que están pasando por desiertos, por momentos de tristeza, por momentos de confusión en su vida, y no saber, y por la situación o pecados en la vida o la circunstancia en su vida. Muchos tal vez están pasando por momentos difíciles, pero necesitamos recibir esta palabra hoy, mirando la vida de David y una situación tan horrible, tan terrible, pero después del arrepentimiento, Dios bendijo el fruto del arrepentimiento en la vida de David. Y yo sé, hermano, mi hermana que me está escuchando en cualquier lugar, yo sé, porque la palabra de Dios nos dice, y lo digo con toda confianza, que aunque estás pasando por el valle, aunque has caído en pecado, te vas a levantar, te vas a lavar, te vas a ungir, vas a seguir caminando a través de este desierto, vas a atravesar el valle de lágrimas y vas a llegar al otro lado, porque la palabra de Dios nos muestra que hay poder y que hay confianza que vamos a recibir en el Señor Jesús. Entonces deja de mirar la situación, la circunstancia que te está abrumando, que te está llevando hacia abajo. Deja de mirar las circunstancias, levanta tus ojos y mira la palabra de Dios y mira lo que Jesús dice y entiende que esta situación difícil, Dios va a tomar esta situación y va a convertirlo en algo hermoso y algo glorioso. Y yo hablo eso sobre tu vida. Vas a estar mirando atrás en meses, en años, vas a mirar a este momento atrás y vas a mirar atrás y vas a decir, es la verdad. Aunque yo estaba pasando por este tiempo tan difícil de tristeza, mire lo que Dios hizo. Aunque no entendí en el momento, Dios tomó esta situación y la convirtió en algo glorioso, en algo hermoso. Es lo que hablo sobre tu vida hoy. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar conectados y recibiendo esta palabra. Nos vemos en la próxima enseñanza. Que Dios te bendiga. Bendiciones.